Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este podcast, Historias por Descubrir. Hoy tengo un gran invitado. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal le ha ido? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto y Sí. adelante. Oye, la última vez que nos vimos fue que me llamó la atención, que quise invitarlo, fue por el curso de oratorio que tuvimos. ¿Qué hace cuánto fue? Como Hace un mes y medio, casi 2 meses, un mes, ¿verdad? realizamos Sí. un curso en el CREDE, que es Ujú. las oficinas del CREDE aquí en Matamoros, Sí. donde invitamos a 30 maestros de preescolar, 30 maestros de primaria y 30 maestros de secundaria. Sí. ¿Cómo ocurrió esa idea? ¿De quién surgió? Fue la iniciativa del maestro César, que es el titular del CREDE aquí en Matamoros, Ajá. porque aquí en Tamaulipas tenemos un concurso de oratoria que es tradición, que es el sentimiento juarista, se hace año con año. Entonces, tenemos la constante de que nos piden que asesoremos a los niños, que trabajemos con los maestros, que vayamos de jurados. Y la verdad es que llega un punto donde no nos damos abasto para ir a todos los lugares y preparar a todos los niños. Entonces, la iniciativa del maestro César fue, vamos a darle el curso, pero en lugar de trabajar con los alumnos, vamos a trabajar con los maestros para que ellos vayan y lo repliquen en sus escuelas. Entonces, si hablamos de 30 maestros de preescolar, pues hablamos de 30 jardines de niños que se vieron beneficiados con este curso. Claro. Y la idea era que ellos fueran y lo hicieran en su escuela también. La importancia de, pues, creo que el laboratorio es importante cuando se trata de, pues, como uno como maestro, ¿verdad? El saber expresarse frente a Fíjate que no solo como maestro, yo creo que la oratoria es para la vida. Sí. Independientemente de cualquier profesión, comunicarte correctamente, saber expresar tus ideas, tus sentimientos, hablar, es más, un simple diálogo es muy importante en la vida general, en la vida diaria. Decía Octavio Paz, la lengua es lo que te permite comunicarte con tus vecinos, con el día a día. Cuando estás afuera en la calle y saludas a alguien, ahí es donde la comunicación tiene mucha importancia. Y si nos vamos ya al tema laboral, pues obviamente aquella persona que se comunica correctamente en un centro de trabajo, en cualquier profesión, incluso cualquier profesión, yo creo que no hay profesión que no necesites la comunicación. Sí, porque, o sea, yo había leído que dice, a ver, todos son relaciones, ¿verdad? Sí, en la vida todo es relación. Por ejemplo, se me viene a la mente que simplemente para entrar a un trabajo, pues te hacen una entrevista de trabajo. Sí. Y ahí el entrevistador ya te está evaluando en 15 segundos todo tu perfil. Y ya si no supiste hablar, ya valiste. Puedes tener un muy buen currículum, pero yo creo que la comunicación sí es muy importante. Sí, fíjate que yo lo que he visto mucho es cuando las personas están preparadas, saben mucho y a la hora de hablar es como que... o sea, a veces no agarran las oportunidades por la misma razón de que no saben comunicarse. Así es. Y todos dicen, y a veces pensamos o decimos, mira, ese sabe menos que yo y ahí anda más arriba que uno. Pero tú la valentía se atrevió a hablar, se atrevió a expresarse y así es. Exactamente, o sea, si tú aprendes a comunicarte, a hablar, pues obviamente se te van a abrir más puertas. Yo siempre digo, doy ese consejo, ¿verdad? Digo, es que ser introvertido a veces sale caro. Caro porque a veces se te pasan las oportunidades. Entonces... El miedo, también el miedo a... El miedo al qué dirán. A hacer las cosas, al mentado qué dirán también, ¿no? O sea, de que dices, no, es que no voy a hablar porque yo no quiero que me critiquen. Y creo que a veces se te pasa la vida pensando eso, ¿verdad? De que, y no hacemos nada. Que no hacemos nada, o sea, incluso lo mencionabas tú, o sea, en un trabajo, y a veces la gente dice, no, ¿por qué voy a trabajo? No, me van a entrevistar. Pero, pues es parte... No, y nos ha tocado gente que le tiene temor o sea, que se pone nervioso, pánico a hablar en público. Pánico escénico. Y ya no digamos hablar en público, a la entrevista, a esa comunicación tú por tú con alguien. Hay gente que le tiene mucho pavor. Fíjate que cuando yo invito hacia personas, fíjate, eso primero que me dicen es, no ves que me da bastante pena y nervio estar frente a las cámaras o los micrófonos. Y ahí es cuando tú entiendes que, pues, esto como una habilidad también. Creo que viene desde nuestro sistema educativo. Los maestros diariamente en las aulas tratamos de fortalecer la capacidad expresiva de nuestros alumnos, desde una exposición de un trabajo, una tarea, que cuando pasan, pero muy pocas familias o muy pocos padres de familia le dan la importancia a la comunicación. O sea, realmente nuestra sociedad
son pocos. Es común ver en una escuela que un alumno es bueno para la oratoria y ese es el que trae nada más para todas partes, cuando deberíamos formar a los 30 alumnos en la oratoria, ¿no? Que los 30 puedan hablar, que los 30 puedan dirigir unos honores, puedan decir un discurso, una poesía. Nos falta mucho trabajo en ese sentido, que sea desde la escuela. Yo recuerdo una amiga que era de preescolar y le encantaba la comunicación, me decía, no, yo pongo a mis niños y les doy un micrófono y que le pierdan el miedo al micrófono, y es cierto. Claro. Incluso hemos visto cómo los adultos le tienen miedo al micrófono. Ya no hablamos de hablar en público, sino a tomar un micrófono, acercárselo. Ya cuando lo agarras, el peso del micrófono. Sí. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer desde las aulas y que incluso desde el nivel de preescolar. Sí, desde que sientes el peso del micrófono, ya como que te saca. Y hay gente que sí, realmente le es. A mí yo cuando, de hecho, yo practicaba exactamente eso, lo del micrófono, porque es como, es importante porque la postura en que lo agarras, en que tanto distancia. La postura, la distancia, el volumen de tu voz, la fuerza que debes usar con el micrófono. Digo, porque luego si hablas muy fuerte y luego le hablas cerquita, pues se escucha a veces mal, ¿va? Entonces lo que yo recuerdo es que pues yo con un peine o no sé qué agarraba y me ponía a practicar la postura, porque a veces decías, ¿cómo lo pongo? ¿Lo pongo más acá? ¿Lo pongo más arriba? ¿Lo pongo acá? O sea, entonces esa práctica con el micrófono. Y en la oratoria decimos que la práctica es lo que nos permite llegar al éxito. Sí. ¿Tú qué piensas que sea? ¿Es como una habilidad que se desarrolla o ya se trae? Porque hay gente muy habilidosa que dices, caray, ya de chiquito. Muy buena pregunta. Yo creo que hay oradores natos, hay oradores que lo traen, como tú dices, que traen la capacidad expresiva, pero también hay oradores que se hacen. Es decir, no es exclusivo, no hay, tú no puedes ser orador. Todos pueden ser oradores si se lo proponen. Claro. No todos quieren. La realidad es que no todos quieren. No todos, pero cuando alguien se lo propone, no importa si no tiene buena voz, no importa si físicamente no tiene algunas características, o sea, no hay, a lo que me refiero es, no hay un estándar, el orador tiene que tener esto. No. Quien desee ser orador y se lo proponga y trabaje sobre ello y practique y tome cursos o lea libros o vaya con quienes saben, puede lograrlo. ¿Tú cómo llegaste ¿Tú naciste o lo fuiste desarrollando? Yo no puedo decir si nací orador o no, pero te voy a platicar cómo fue. En el kinder, cuenta por ahí la historia familiar, que, mis papás son obreros, mi mamá es obrera, mi papá trabaja en fábrica, venimos de una clase baja económicamente hablando, y pues me llevaban al jardín de niños y a mi mamá le comentan que la maestra le dice, oiga, su hijo tiene buena voz para la oratoria. Pero pues mi mamá no sabía qué era la oratoria. Y pues no sabíamos, ¿no? Mi papá tampoco. Y entonces le dijeron, oiga, llévenlo con un maestro en aquel entonces, el Museo Casamata, que está dando cursos los viernes a las 5. Y me llevaron, y el maestro Darío Martínez Osuna en aquel entonces, pues es el que me introduce en el arte de la oratoria, porque es un arte. En el 1999, yo estaba en preescolar, tenía 5 o 6 años. Entonces, así fue como me introdujeron. Y aquí rescato o remarco varios elementos. Primero, ¿cuántos talentos, por así decirlo, se desperdician por no detectarlos a tiempo? Y hablando de todos los talentos. Aquí mi maestra de preescolar, que de hecho por ahí tengo comunicación con ella, ella cumplió su misión, cumplió la misión del maestro, detectar un talento y encaminarlo, encauzarlo. Y gracias a ella estoy aquí, en el tema de la oratoria. Gracias al maestro Darío Martínez Osuna y a mis papás que me llevaron, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que el maestro detecte talentos y no nada más en oratoria, que cuando vemos a alguien que baila, oye, es bueno bailando, y que además los papás, y yo siempre le digo a los papás cada que tengo oportunidad, a los padres de familia yo les digo, fomente, apoyen el talento de sus hijos, lo que les gusta hacer. Y hay talentos muy grandes, ¿no? Bueno, entonces, pues así inicié y también hay que agradecer y hay que reconocer que en ese momento, a nivel municipal, había un apoyo para ese tema.
Sí, yo me acuerdo que antes sí era como que... Eran todos los viernes de 5 a 7 en el Museo Casamata con el maestro Darío Martínez Osuna. Sí. En aquel entonces me parece que estaba el presidente municipal Omar Zamorano Ayala. Y entonces, si ese espacio no hubiera existido, yo no hubiera podido... Sí, no hubiera salido nada, no hubiera podido introducirme en la oratoria. Entonces, es muy importante darle los créditos a quienes lo hicieron posible. Y eso es bien importante lo que mencionas ahorita, el desarrollar los talentos, hablando de lo que sea, porque a veces los papás... Talentos de todo tipo, académicos, culturales, artísticos, de ciencia, y a veces los adultos cometen el error. Yo no tengo hijos, pero me ha tocado ver cómo pues, el niño está haciendo algo y lo regañan en lugar de fomentarlo, ¿no? Las papás deberían de enfocarse más en sus talentos, y veía una conferencia que decía, a ver, si el niño es bueno para español, consíguele un maestro de español, porque a veces... Regularmente los alumnos no son buenos en todo, y los padres de familia cometen el error de que quieren que su hijo sea bueno, por ejemplo, en matemáticas, pero el niño es bueno dibujando, o pintando, o tocando un instrumento, o declamando, y entonces el papá deja de fomentar eso y quiere que vaya bien en español. Se enfoca más en las debilidades que en las fortalezas, y realmente está bien. Yo digo que si no eres muy bueno en matemáticas, pues tampoco que lo arrumbes, ¿verdad? Pero yo digo que... Cada persona tiene sus cualidades, y algunas son innatas, algunas se desarrollan con el tiempo, pero yo creo que nuestra tarea como maestros y como padres de familia sería apoyar a los alumnos y a los niños en las áreas que a ellos más les guste, más les guste. Suena un poco difícil a veces estar de esta parte de como papá, de decir, pues va muy mal en la escuela, pero pues juega con ganas del fútbol y pues entonces lo metes a un club y la parte esa de pensar que tenemos tan arraigada, no sé, el pensamiento de estar con los hijos y decirles, no, primero la escuela y échale yo sé que la escuela es importante, pero los papás están como que bien clavados con esa idea de que no, primero la escuela y luego lo demás. Pero a lo que voy es no polarizar tanto, o sea, no descuidar la escuela, pero sí darle más enfoque a lo que debería ser. Por ejemplo, que si le gusta el fútbol, pues métele a un club, porque no sabes si vaya a ser el próximo. Y fíjate que es muy importante, me vino a la mente ahorita que mencionas eso, que a veces los maestros en las escuelas públicas lo hacen. El maestro que le gusta el fútbol arma su equipito de fútbol en la escuela y los niños entran al fútbol. Al maestro que le gusta el básquetbol, sin ser maestro de educación física, te estoy hablando de maestros frente a grupo, al maestro que le gusta el básquetbol arma su grupito y fomenta el deporte dentro de la escuela, sin un sueldo extra, poniendo tiempo extra de su trabajo, quedándose por las tardes, yendo los sábados. Hay muchos maestros que lo hacen, y así nos podemos ir. Podríamos detectar maestros que tocan algún instrumento y ponen ese granito extra. Sí, yo me acuerdo que a mí me gusta el fútbol, y yo me acuerdo que justamente yo organicé con mis alumnos un equipo de fútbol y los entrenaba, ¿verdad? Por gusto, porque ellos también, yo me acuerdo que lo hice porque ya ves que siempre pasan anunciando los clubs. Y yo me acuerdo que muchos pues los de terceros, segundos, pues son los primeros que se apuntan, y luego los de primero son los que al final, ¿verdad? Y me acuerdo que esa vez los alumnos se habían quedado sin participar, no entraron al equipo porque decían que ya estaba lleno. Y pues yo sentí feo, y pues dije, bueno, pues si no hay espacio, pues yo voy a hacer esa labor, ¿verdad? Yo voy a abrir un propio equipo, y mi idea era abrir un equipo para demostrar o competir con el equipo oficial de la escuela, ¿verdad? Sí. Y creo que el tiempo que estuvimos ahí entrenando, que pues no por ponerme en la corbata ni el saco, pero o sea, era como de mis alumnos que yo entrené eran un poquito mejor que los que estaban dentro del equipo oficial. Nunca hubo una competencia directa, pero yo me acuerdo cómo los entrenaba el maestro y cómo los entrenaba yo, y había una gran diferencia. Sí, una diferencia. Y yo decía, no discrimino ni critico el trabajo de los demás, porque cada quien tiene su método, pero el método que yo implementé en ese momento me gustó mucho, y me dio gusto al final cómo salieron esos talentos, los pulí y ya los dejé. Eso se relaciona con que cuando haces lo que te gusta, no lo ves como trabajo. Sí.
Yo tengo 9 años de servicio en el sistema público, en la Secretaría de Educación como maestro frente a grupo, y nunca he visto un solo día de clases como trabajo. Incluso algo tan simple como decir, oye, voy al trabajo, yo nunca digo voy al trabajo. Yo digo, y los maestros, creo que los maestros decimos, oye, voy a la escuela. Ya cuando tu mente dice, voy a la escuela, en lugar de decir voy al trabajo, no lo vemos como trabajo. Realmente no, yo no lo veo como un trabajo. Dice, convierte tu vocación en tu vacación. Sí, y tan es así que el día de ayer una directora me pidió el favor de ayudarle con su alumna de oratoria. Y ahí estuve media hora con la niña y me gustó tanto trabajar en ese momento que dije, no puedo creer que, o sea, que Dios o la vida me estén dando la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta. Entonces, que es ser maestro y aparte la oratoria. Entonces, ¿siempre has estado en preparación con la oratoria? O sea, ¿es como un estilo de vida para ti? Desde el 99, sí, como un estilo de vida. Toda mi vida prácticamente, primero como alumno, participando en todos los concursos, desde el 99, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, en la normal, porque yo me formé en la normal. Y como un dato curioso que casi nunca lo comento es que en el 99 yo inicio en el concurso Sentimiento Juarista, que se organiza cada año en el estado de Tamaulipas, pero nunca lo gané. ¿No? A nivel estatal me quedaba en el municipal, en esa ocasión en preescolar me quedé en Tampico en el estatal, nunca obtuve el primer lugar a nivel estatal. O sea, en la gran final le llaman en el concurso. Participé en primaria, secundaria, los niveles, todos los niveles, año tras año. Y me quedaba en el municipal, en el regional o en el de zona. A veces no ganaba ni en el de zona. Lo vine a ganar hasta el 2015, en mi último año de la normal. O sea, ya era mi último año. Ya si no ganaba ahí, porque solo participan estudiantes. Sí, que me retiro. Sí. Y en el 2015, por primera vez, única vez, gané prácticamente el concurso a nivel estatal. En la gran final fue el primer lugar de mi nivel, que es el nivel superior. Entonces, yo digo, pues empecé en el 99, gané en el 2015. Estás hablando de 16 años que me costó, pero más que me haya costado, yo lo veo como y lo platico con los alumnos a veces, nada más que casi no me gusta mucho hablar de mí, lo veo como una lección de vida. Porque me ha tocado ver niños que no ganan y lloran y se alejan de la oratoria. Y ya. Y no solo en la oratoria, en la vida en general muchas veces intentamos y a la primera que no podemos, te rindes. Sí, creo que no tenemos ese hábito de la resiliencia. De la constancia, de ok, no, la vida me dijo que no, le sigo intentando, me sigo esforzando, me sigo preparando. A mí me costó 16 años. Claro. Hay oradores aquí en Matamoros que lo ganan a la primera. Está perfecto, no pasa nada. Pero cuando la lección es prepárate más, yo lo hice 15, 16 años y hasta en el 2015 vine a ganarla. Es que aprendes a veces más de las derrotas que de las victorias. Sí, y el mensaje es prepárate más. Prepárate más. La misma palabra lo dice, la preparación, estar antes de la acción, ¿no? O sea, a la hora de que se presente un concurso nuevo, de que tengas un evento nuevo, pues obviamente ya dices, yo ya estoy preparado. Y creo que ahí entra también lo que más a la gente le mueve, que es el miedo, pero a veces, fíjate, el miedo está disfrazado de inseguridad, que esa inseguridad está basada en la falta de la preparación. A poca preparación, pues obviamente tú te sientes nervioso, ¿verdad? Sí. Pero tú te das cuenta que cuando vas preparado, tú vas contento, vas feliz, hasta dices, yo, por ejemplo... El nervio siempre existe. Sí, por ejemplo, en mis conferencias, yo cuando voy y a veces siento que no leí bien o no me preparé bien, siento que, bueno, más no en la conferencia en sí, sino más en una clase. Cuando siento que por X o Y razón no hice la clase que me tocaba, pues te dan los nervios porque dices, puta, ¿y ahora qué les pongo? ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, ya ahora sí, cuando yo me preparo para una conferencia, es como que leo, estudio, practico, improviso, y yo ya quiero que sea ese día para ir a expresarme. La emoción, el gusto por gusto. La emoción. Volvemos a lo mismo, es lo que te gusta. No lo ves como algo difícil ni como trabajo. Es tu pasión. Y aún así, pues
pues igual si sea tu pasión, pero si no te preparas, pues como quiera, aunque te guste mucho, vas a estar nervioso. Podrás tener el talento, pero si no te preparas, de nada sirve. Y eso es lo que nos dicen siempre, o sea, hay personas muy talentosas. Pero no tienen constancia, no se preparan, no son disciplinados. Pero lo echan a perder todo en el momento que no se preparan. O sea, son personas que tienen ya el don, el talento y les falta la preparación. O sea, podrían dar un brinco muy grande, un brinco cuántico y por la falta de preparación, ahí se quedan, ¿no? O sea, lo que tú decías, o sea, hay gente que... o como papás no tenemos ese hábito de enseñarles a nuestros hijos el hábito de la resiliencia, de decir que, a ver, lo hiciste bien. Y yo siempre digo a mi hijo, aplaudo tu esfuerzo, lo reconozco, pero sé que hay áreas de oportunidad que puedes mejorar. O sea, trabajar la resiliencia, esa parte de decir, no siempre vamos a ganar, ni no siempre todo vamos a perder, ¿verdad? Entonces, ¿cuál crees que haya sido tu momento más difícil, ya sea en tu área personal o en la profesional, que tú hayas dicho? De esta lección aprendí lo que decías. Mi momento más difícil fue, bueno, ha habido muchos momentos difíciles. En el tema profesional yo creo que fue cuando egreso de la normal egreso de la normal y me otorgan mi plaza en Reynosa. Entonces, profesionalmente creo que es muy complicado cambiarte de ciudad para empezar en una nueva ciudad. Me tocó en Reynosa, pues ahí te imaginas, ¿no? Cargando todas tus cosas, que buscas una casa donde vivir, empiezas desde cero. Y si a eso le agregas que eres nuevo en el sistema y que te estrenas como maestro en una escuela pública, en una ciudad que no conoces, con gente que no conoces, sí es complicado. Es lo que se me ocurre ahorita, pero y es una lección, con el paso del tiempo te acoplas, conoces, haces nuevos amigos. Hubo un momento donde ya no me quería regresar de Reynosa. Incluso cuando me vengo de Reynosa a Matamoros, paradójicamente, me costó tiempo adaptarme a Matamoros nuevamente. Yo creo que entre 5 y 6 meses todavía me sentía fuera de casa. Ya me sentía como en casa en Reynosa. Entonces, yo creo que eso es y no solo yo, a todos los maestros nos pasa. Ahora con la manera de cómo se otorgan las plazas a través de un examen, la mayoría nos toca fuera de nuestra ciudad, donde radicamos, y yo creo que ese es el mayor reto para los maestros jóvenes. Pero no es algo del otro mundo. Se supera y nos forja y nos hace más fuertes. Y si tú ahorita me dijeras, oye, me voy con toda confianza. Oye, ¿qué te puedes ir? Me voy. Obviamente por algo mejor, ¿verdad? Laboralmente hablando. Pero porque eso ya llevas una seguridad dentro de ti. Ya la vida te va forjando, ya no eres aquel muchachito, pues ya no. Ya con miedos. Y pues digo, empezar de cero es muy diferente. ¿A qué edad te fuiste para allá? Pues yo tenía algunos 21, 22 años cuando me tuve que ir. 22 o sea, te graduaste y... me gradué en el 2015 e inmediatamente nos otorgan la plaza gracias a un examen. Y después cuando dijeron, tienes que irte En Reynosa, era la más cercana. Había más hacia el norte, rumbo a la Ribereña. Había algunos ejidos por San Fernando. Y dije, bueno, pues vámonos a Reynosa. Porque te dan opción, de las plazas disponibles, te dan la opción de que tú escojas la que tú quieras. Entonces tú dijiste vámonos a Reynosa, Era lo más cercano y aparte era ciudad. De estar en un ejido, que es muy complicado en el tema de las escuelas rurales. Ese es otro reto, imagínate. O sea, te toca fuera de tu ciudad y aparte vas a ser maestro rural. Los maestros rurales son maestros que merecen todo el respeto porque ellos, aparte de dar clases, dan clases a varios grados, multigrados. Aparte de ser maestros, ellos son directores, son conserjes, tienen que hacer muchas cosas. Todólogos. Entonces, todo mi respeto para los maestros que están en las comunidades rurales. Y sí, yo dije, me voy a ir a un ejido, me voy a Reynosa ciudad. Dije, pues vámonos a Reynosa ciudad. Porque sí, un ejido, una escuela rural es muy complicado. Entonces, allá cuando estuviste en Reynosa, ¿salías o no salías? ¿Eras más de puro trabajo, casa? Bueno, llego a Reynosa y un año estuve... Nada más, yo llegué, me acuerdo mucho, ya me hiciste recordar de esa anécdota. Yo llegué con currículums en la mano para ir a buscar trabajo en los colegios, pero
allá no hay tantos colegios como en Matamoros, y la mayoría de los colegios pues tienen turno matutino, entonces pues yo no podía, mi plaza estaba en la mañana, no pude, entonces no encontré un año, y al término del primer año pues se me ocurre poner unas clases de apoyo en mi casa, busqué una casa de renta más o menos cerca de la escuela, y entonces en las mañanas yo iba a la escuela y en la tarde daba clases de apoyo en mi casa. ¿Y así estuve como 1 año, 2 años, yo creo. ¿De qué eran las clases de apoyo? De lectoescritura, de inglés, y me llevaban algunos alumnos de oratoria también. Sí, preparé alumnos de oratoria. Y pues sí sales de repente, pero regularmente uno sale los fines de semana, entonces yo los fines de semana me venía a Matamoros para estar con mi familia. Saliendo de la maestría los sábados, me venía a Matamoros. Entonces no salía mucho. Sí, la típica de que estás en otro lado y te quieres venir para acá. Sí. Ya estás pensando, días viernes y dices, ya me voy para mi pueblo. Sí, no, yo me tenía que esperar los sábados hasta terminar la maestría a la 1:30, ya nos veníamos a Matamoros. Sí. ¿Cómo has, a tus alumnos, de qué manera les cambias el pensamiento de irse por el lado? Yo trato de mostrarles actividades positivas. Trato de enseñarles trato de que se enamoren del conocimiento, de lo bonito que es conocer cosas, de lo bonito que es las ciencias naturales, de lo bonito que es la expresión oral. A mí me encanta, me gusta mucho la música clásica, entonces yo trato de acercarlos a la música clásica. Yo creo que cuando tú les muestras a los alumnos el lado positivo de las cosas, no es necesario que les digas no. No les tienes que decir, hey, no te drogues, hey, no hagas esto, hey, no vayas por ahí. Mejor vamos a mostrarles lo bueno. Dicen que el cerebro no lo registra. Exacto. Entonces, que desafortunadamente pues vivimos en una sociedad muy complicada en estos tiempos, pero cuando al alumno hacemos que se enamore de lo bueno, del conocimiento, de la lectura, pues obviamente va a ser un alumno o va a ser una persona centrada en esas cosas. Y que el día de mañana va a conocer cosas malas y le va a negar cosas malas, pero él va a preferir lo bueno. Esa es mi manera de trabajar. Y en tu niñez, ¿cómo consideras que fuiste tú en lo personal, hablando de la primaria, secundaria? Fíjate que pues, yo creo que sí fui medio travieso. Sí eras travieso. Sí fui medio travieso. No he platicado mucho con mis maestros de primaria, pero... Pues, hijo, bendito Dios, ya se fue el niño. Yo nunca fui un alumno de 10. O sea, yo era alumno de 9 más o menos. Y pues normal, con amiguitos, jugando. Sí me llegué a pelear alguna vez. Pero me gustaba mucho... Como empecé en preescolar con los discursos, yo no tenía quien me ayudara. Mi mamá trabajaba en la fábrica y se dormía. Mi papá igual, trabajando. Mi hermano, pues, mayor que yo, no quería ayudarme tanto con los discursos. Entonces, yo me vi en la necesidad de tener que aprender a leer para poder aprenderme los discursos. Pues, digamos que aprendí a leer muy pequeño y me empezó a gustar mucho la historia. Entonces, mi pasatiempo, mi hobby era pues la historia. Pero me acuerdo mucho una maestra que me regañó porque ella estaba dando la clase de historia, no sé si en cuarto, quinto, sexto, me imagino que en quinto porque era historia de México, y yo participando, y no, maestra, ay sí maestra, y esto, yo lo leí ayer y esto, del mismo libro, ¿verdad? Sí. Y en una ocasión me dice, bueno, ¿quién está dando la clase, tú o yo? Entonces, yo pásale a dar la clase. Sí, la típica de los maestros. Sí. Entonces ya, pero vaya, nunca fui de 10, ni excelente alumno, ni muy bien portado. Yo creo que fui un alumno bueno, regular, normal, pues como los niños son, que yo soy muy flexible en ese sentido con mis alumnos. Yo entiendo que son niños. Nuestra tarea como maestros es orientarlos, es guiarlos. No podemos tener a los alumnos pues como alumnos que no son niños. O sea, son niños, son naturalmente, su naturaleza es así, inquieta, curiosa. Entonces, pues yo creo que así fui más o menos. Ya en secundaria ahí medio me desestabilicé tantito, pues yo creo que es la juventud. En segundo, en tercero de secundaria, pero eso me ayudó, y yo lo comento, pues siempre lo digo, me ayudó a ver lo bueno y lo malo. Y entonces, ya en preparatoria me enfoqué mucho ya en las clases. O sea, como que en secundaria ya me porté mal ahí con mis compañeritos, ya en preparatoria, y me metí más en la historia, me metí más en los libros, me metí más a leer, que me gusta mucho leer.
Y eso me ayudó a centrarme y a enfocarme. ¿Y qué anécdota recuerdas que decías que eras muy escandaloso en la secundaria? ¿Qué hacías? Bueno. ¿Las pintas? Pues, no, fíjate que las pintas no, porque ahí en esa escuela no nos podemos hacer las pintas, pero pues andar de travieso con los compañeros, ya sabes, te juntas con Juanito, con este, y andas ahí travieso, y pues nada, no pasó de eso, ¿verdad? Pero sí, por lo regular, y pesaba mucho sobre mí que, es el orador. Tiene que ser el bien portado, ¿no? Es orador, tiene que dar ejemplo. Me acuerdo que una maestra dijo, ¿cómo? Si tú eres orador, ¿cómo vas a andar haciendo eso? Sí, niño? Pero pues, maestra, pues soy niño, o sea, soy joven también. Déjame. Sí, entonces, pero no pasó a cosas grandes. Entonces ya de grande te metiste ya de lleno a lo que era lo que querías leer. No, te digo que siempre me ha gustado leer. Okay. Siempre en preparatoria es cuando ya empiezo. Agarraste un poquito más el rumbo. Me ayudó mucho la biblioteca de la preparatoria. Entonces, yo en mis tiempos libres iba, en mi casa no había tantos libros. Mi papá siempre buscó que nosotros leyéramos. De hecho, en la casa, antes tú recordarás que pasaban las enciclopedias a venderte los tomos y por semana. Bueno, mi papá y mi mamá siempre hicieron lo posible. Y nos dotaron de enciclopedias. Mi papá nos compró un curso de inglés. ¿El de Disney? No, el de inglés sin barrera. No, otro, uno verde, por ahí debe andar el nombre. Y él siempre trató de acercarnos a las cosas buenas, ¿no? Y a mí me ayudó mucho, regresando a tu pregunta, la biblioteca de la preparatoria. Llegar a esa biblioteca a mí me cambió la vida porque había libros de Historia de México 1, Historia de México 2, Historia de México tal, en el tema de la historia que me gusta mucho. El hecho de trabajar muy pequeño con Juárez, en los discursos, pues imagínate un niño de preescolar hablando de las leyes de reforma o de la Constitución del 57 o de liberales contra conservadores. No son cosas que no comprendes, ¿no? Y los niños, saquen ese. Pero eso me acercó a la historia de manera indirecta. O sea, ya cuando por eso mi discurso decía eso. Bueno, ahora ya lo entiendo. Y empiezas. Entonces a mí me ayudó mucho la biblioteca de la preparatoria. Ya después, cuando ingreso a la normal, pues la biblioteca de la normal, pues imagínate, la biblioteca de la normal debe ser nutrida, es muy nutrida. Y empiezo ya empiezo a lo mío, a aterrizar en el tema de la docencia. Yo no estaba muy convencido de ser maestro, lo digo, yo he dado clases en normal y en universidades, y yo siempre les digo, yo no estaba convencido de ser maestro, yo quería ser abogado. Por cuestiones de la vida, voy presento en la Normal Federal J. Guadalupe Mainero aquí en Matamoros y quedo en la lista, que era muy difícil entrar y sigue siendo muy difícil. Muy pocos entran y yo me quedo sorprendido porque yo quería estudiar Derecho, pero un ejemplo, entré en agosto, todavía en septiembre no estaba muy convencido. En octubre nos mandan a nuestra primera jornada de observación. ¿Pero por qué quisiste entrar ahí? O sea, ¿cómo llegaste? La verdad fue mi papá el que me dijo. Mi papá dijo, presenta examen en la normal. Yo ya estaba tratando en otra universidad el tema de la licenciatura en Derecho. Sí, porque ya estabas en otra parte y yo... no, apenas... Yo estaba en prepa, pero yo andaba buscando opciones. Sí, ya estaba. Entonces llego a una prepa y me dicen, vente, aquí puedes estudiar Derecho, te damos una beca, ¿no? Perfecto. Y mi papá me dice, oye, pues por no dejar, ve y presenta la normal. Y yo todavía le dije, no, hombre, pues es que es bien difícil, solo entras con palancas, es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Sí, siempre. Nada más, no sé, presentamos 800 en aquel entonces, nada más quedan 30. No más. O sea, y me dice, no, ándale, ve, preséntalo, no pierdes nada. Sí, claro. Pues fui y lo presenté el examen, quedé, y entonces ya estando en el normal, como alumno inscrito ya, clases regulares, pues todavía en agosto entramos, septiembre, yo no estaba muy convencido. La verdad es que yo no estaba muy convencido, pero en octubre nos mandan a la primera jornada de observación. O sea, no es práctica, es observación nada más, vas a observar. Sí, claro. A una primaria y llego y no voy a decir nombres ni nada, pero llego y dice la maestra, ay, qué bueno que ya me mandaron practicante, la de grupo. Dice, qué bueno que ya me mandaron practicante. Y dice, cualquier cosa, ahí estoy en dirección. Y se va a dirección. Y me deja, me deja ahí con el grupo. Sí. O sea, imagínate un chavito de primero de normal, así todo joven, inexperto. Oye, lo peor, nada más ibas a observar y te encarretaron el grupo. O sea, pues ahí estuve en el grupo, agarré el libro, tal tema, creo que era cuarto, no sé si era tercero o cuarto, no recuerdo muy bien, pero algo de historia, y pues mi tema, y me gustó, y empecé con los niños a trabajar, y dije,
de aquí soy. Salí de ese día y me da mucho sentimiento todavía. Dije, no me imagino haciendo otra cosa que no sea estar frente al grupo. Entonces, en clases. ¿Sientes que ese fue el momento clave que te despegó? Lo que se vería mal, la acción de la maestra de dejarme solo, a mí me abrió los ojos y dije, quiero ser maestro. Entonces, a partir de ahí, me casé con mi profesión. ¿Qué dijiste? Bendita maestra que se fue a dirección. Sí. Porque... sí. Y salí y siempre se lo he dicho a mis alumnos de normal. Yo ese día salí de la escuela y dije, no quiero hacer otra cosa que no sea estar frente al grupo. ¿Qué fue lo que así detonó? O sea, en específico, ¿qué fue lo que más te gustó? Yo creo que el poder compartir. Siempre he pensado que la manera de trascender en la vida es dejar un legado. En mi caso, pues no tengo hijos, pero el mayor legado de un hombre o de una mujer sería tener hijos y formarlos bien. Entonces, en el legado profesional sería dejar huella en las personas. O sea, suena muy romántico, pero sería dejar huella en el mundo. Entonces dejas huella en las personas y entonces dejas huella en tus alumnos. Cuando tú haces tu trabajo bien como maestro y compartes, ahora son alumnos que quieren conocimiento, que quieren aprender, que quieren descubrir cosas nuevas. Tú tienes la maravillosa oportunidad de irles a descubrir el mundo, no enseñarles, a descubrir el mundo, o mira, simplemente a sembrarles la semilla de la curiosidad y mira esto. Entonces creo que eso es lo que más me gusta de la profesión, de la docencia, poder compartir, y ya no es compartir tu conocimiento, porque realmente el conocimiento ya lo tenemos en el celular. Es sembrar la semilla de la curiosidad, mostrarle el camino de cómo llegar al conocimiento y enseñarle al alumno a dudar, a pensar, a reflexionar, a ser un crítico, un analítico. Eso es lo que a mí más me encanta. Por eso me gusta mucho trabajar con el nivel superior. En el caso de la normal, a mí me encanta formar maestros. Oye, Sergio, y en la parte ya más, lo que decías, más romántica, ¿por qué has tenido en la parte del amor? No, ese tema no. ¿Cómo lo has vivido? Fíjate que muy buena pregunta. Pues normal, o sea, actualmente estoy soltero. Ya empecé a sudar. ¿Y este es mi teléfono? No. Fíjate que por ahí tuve un gran amor de la vida que por diferentes circunstancias no se concretó. Pero pues normal, una vida normal en el tema amoroso. Pues he tenido unas 2, 3 novias, por alguna situación no se ha concretado. Actualmente estoy más enfocado en el tema laboral. Entonces, cuando aparte de tus novias, ¿te consideras una persona romántica? Porque me gusta mucho la poesía. Sí, obviamente quien lee, tienes que leer diferentes géneros, pero la poesía es parte de mi vida. Sí, es lo que digo. Si a ti te gusta mucho la oratoria. Sí. La oratoria en el sentido de comunicación, la poesía en el sentido personal. La poesía es para el alma. Yo leo poesía o la escucho o la recito ¿Y la oratoria cómo ha servido dentro de tu vida en la parte ya de amorosa? Esa pregunta viene con trampa. No, pues te sirve porque expresas bien tus emociones y tus sentimientos. O sea, sí te sirve. Sí, porque digo, o sea, el saberte expresar, pues te abre como que, pues, unas posibilidades. No es que vayas por el mundo como orador conquistando a las personas. No es así, simplemente. Pero fíjate, es un rasgo bien importante el que sepas hablar con seguridad, porque a las mujeres en especial, pues buscan a un hombre que sea seguro, ¿verdad? O sea, bueno, no conozco muy bien ese tema. Pero... Bueno, o sea, de lo que yo he leído, de mi experiencia, una persona con seguridad, del que sepa hablar, expresarse, se vuelve más atractivo que una persona más introvertida. Sí, podría ser. Porque se refleja más como un hombre, con lo que digo, más seguro o más preparado o sea, haces una elección, ¿verdad? Las mujeres dicen más que en lo sentimental, la oratoria me ha ayudado mucho en lo laboral.
no solo por estar frente a grupo, porque de hecho frente a grupo no dices un discurso, frente a grupo somos humanos, somos personas normales trabajando con los niños. Sí. Pero me ha servido mucho en lo profesional para poder defender causas justas, en el tema magisterial, en el tema, donde nos ha tocado participar en mesas de diálogos, en mesas de debates. Yo siempre he buscado beneficiar al magisterio en el tema, pues, de darle al maestro su valor, de reconocerle su labor social, y no todos los maestros se atreven a levantar la voz, no todos los maestros se atreven a hablar. Entonces, cuando yo veo la oportunidad, yo siempre defiendo al magisterio. En los foros en los que he participado, siempre hablo de su revalorización, no solo social, sino económica. Somos los profesionistas con menor sueldo a nivel no solo nacional, internacional. Y yo siempre he peleado y he luchado por eso. Entonces, la oratoria me ha ayudado mucho en ese tema y espero que me siga ayudando. Entonces, ¿te tocó dar el discurso? Me tocó dar el discurso, no iba preparado, pero creo que ese ha sido el discurso más importante de mi vida. Frente a la plaza, tener que hablar por los maestros, dando un mensaje de paz, no, porque le habían hecho algo a un maestro. ¿Sí? Al maestro le hicieron algo, la violencia, y nuestra manifestación fue para pedir paz, fue decir, oigan, el maestro no está aquí para hacerles daño, el maestro busca lo mejor para sus hijos. Y ese creo que ha sido el discurso más importante que he dado, no en un concurso, no por un lugar, no por nada, defender a los maestros, pero complicado, porque no era tanto de reclamo, sino de buscar paz. ¿Sí? Entonces, ahorita que dijiste eso de los momentos importantes en los que Dios te dice cosas, ese fue uno. Gracias, Sergio, por compartirnos a todos un poquito más de tu vida, y pues esperamos tener una segunda parte, porque ya cuando gustes, aquí estamos. Igual va a haber más temas que podamos platicar, pero gracias por todo. Gracias. Hasta la próxima.